Es muy fácil imaginar la siguiente situación. O sea, alguien contrata a un arquitecto de súper renombre para diseñar un castillo medieval clásico, ¿no? Claro, y en los planos preliminares, pues, se aprecian las torres, los puentes levadizos, los grandes salones de piedra. Exacto, exacto. La promesa es grandiosa. Sin embargo, el día de la inauguración, las llaves abren la pesada puerta de un búnker nuclear de arquitectura brutalista. Sí, sí, suspendido en el vacío de una dimensión de pesadilla. Y para colmo, atestado de criaturas indescriptibles. Una crisis de identidad de diseño bastante severa sin lugar a dudas. Totalmente. Y lo más fascinante de todo esto es que el cliente, en lugar de exigir un reembolso, pues decide que este castillo brutalista es la estructura más importante jamás construida. ¡Qué locura! Sí, y comienza a basar toda la arquitectura moderna en ese preciso diseño accidental. ¡Wow! Pues bienvenidos a este segundo encuentro del Legado Gamer. Hoy es 2 de abril de 2026 y tras la increíble recepción de nuestra primera inmersión, el objetivo de hoy es sumergirnos en los documentos técnicos. Así es, crónicas de desarrollo, archivos de id Software y digamos todas esas fuentes clave. Exacto, para explorar una franquicia que marcó un verdadero año cero en la industria. Hablamos de la entrega original de Quake, lanzada en 1996. Un parteaguas, sin duda. Y la meta de este análisis profundo no es repasar la nostalgia de un juego retro. Para nada. Se trata de diseccionar cómo un proyecto que atravesó un desarrollo increíblemente turbulento terminó sentando las bases matemáticas y arquitectónicas para la tecnología moderna. Sí, o sea, hablamos de renderizado, la aceleración de hardware y fíjate, hasta la infraestructura de telecomunicaciones que sostiene los mundos virtuales de hoy. Y para entender el impacto tecnológico, primero hay que entender la colisión de ideas que lo originó. Porque, bueno, el juego que hoy define el terror industrial, lleno de metales oxidados y sangre, comenzó su vida conceptual en 1990 con un enfoque diametralmente opuesto. A ver, vamos a desempacar esto. Un enfoque opuesto. Muy opuesto. La primera vez que el nombre Quake aparece públicamente es 6 años antes de su lanzamiento. Fue en los textos promocionales dentro de otro juego, Commander Keen. Ah, claro, Commander King. Sí, en ese momento, la visión era crear un juego de rol de fantasía épica donde el protagonista, curiosamente llamado Quake, iba a ser el guerrero más fuerte de un continente ficticio. Espera, un guerrero de fantasía llamado Quake. Exacto. Y estaba armado con un martillo de los truenos y un anillo de regeneración, básicamente un clon de Thor. Es como si un autor empezara a escribir El Señor de los Anillos y a la mitad decidiera publicar Alien. O sea, es un salto gigantesco. Es una excelente analogía. La ambición detrás de ese documento de diseño inicial era enorme. Se hablaba de un mundo abierto, decisiones morales, combate metódico cuerpo a cuerpo. Pero la industria se mueve muy rápido, ¿no? Totalmente. La línea de tiempo no perdona. Entre esa idea de 1990 y el desarrollo activo de Quake, la misma compañía lanzó Doom. Y eso lo cambió todo. El éxito brutal, comercial y cultural de ese título alteró la trayectoria del estudio por completo. Tengo entendido que había cierta fricción interna ahí. Muchísima. John Romero quería mantener la visión del RPG oscuro, pero John Carmack, que era el arquitecto principal del motor gráfico, se dio cuenta de un problema técnico masivo. La carga computacional. Consumía todos los recursos. Simplemente no había espacio en la memoria. Ni tiempo de procesamiento. Claro. No se podía calcular un ecosistema de rol complejo mientras se intentaba revolucionar la tecnología de gráficos por computadora. O sea, Carmack impuso la directiva de volver a lo que el estudio sabía hacer mejor. Sí, la acción balística hiperrápida. Descartaron el combate metódico y el martillo de los truenos voló por la ventana. Qué fuerte. Y al eliminar esa estructura de RPG, pues el equipo se quedó con una colección de mapas y recursos artísticos que no tenían mucha coherencia temática, digamos. Exactamente. Es por eso que el diseño final mezcla bases militares de ciencia ficción con castillos góticos medievales y, bueno, horrores arcanos. ¿Y cómo unificaron todo eso narrativamente? Porque suena un caos. Pues la narrativa fue mínima.
fue escrita casi como una ocurrencia tardía en los manuales de texto. La solución fue la invención de los slipgates. Ah, los portales. Sí, portales de teletransportación creados por científicos militares en un futuro cercano. Al experimentar con ellos, abren accidentalmente una grieta dimensional. Y ahí es donde entra el jugador, tomando el rol de Ranger, este soldado anónimo y único sobreviviente de su batallón. Exacto, que debe cruzar estos portales para detener la invasión. Y fíjate en el giro irónico aquí. ¿Cuál? El nombre clave Quake ya no se refiere al héroe con el martillo, sino al enemigo final. Ah, claro, que resulta ser Shub-Niggurath, esta gigantesca deidad pagana extraída directamente del horror cósmico de H.P. Lovecraft. Tal cual. Y lo fascinante de esto es cómo esa falta de una visión narrativa unificada forzó a los desarrolladores a enfocarse puramente en la sensación de juego. Claro, al carecer de cinemáticas o de personajes secundarios, el entorno mismo se convirtió en el principal medio de comunicación. Y para que esa mezcla de ciencia ficción y terror Lovecraftiano no se sintiera ridícula, pues la atmósfera tenía que ser increíblemente densa. Ese requerimiento de peso atmosférico es lo que impulsó la necesidad de abandonar las técnicas de renderizado anteriores. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para quienes nos escuchan, porque este es el punto de inflexión donde la historia del software cambia para siempre. Sin exagerar, sí. Veníamos de una era donde los entornos tenían limitaciones severas, o sea, los enemigos eran representaciones bidimensionales, estos sprites que giraban sobre su propio eje para dar una ilusión de volumen. Los famosos falsos 3D. Exacto. Pasar de Doom a Quake fue como pasar de mirar el decorado plano de una obra de teatro a estar físicamente atrapado dentro de una casa embrujada real donde la luz te delata. ¡Qué buena imagen! Y eso se logró porque el Quake Engine descartó por completo los sprites. Carmack y Michael Labrash construyeron un motor de polígonos tridimensionales completos. O sea, modelos reales. Sí, cada objeto, cada arma, cada criatura tenía geometría real, masa y ocupaba un espacio matemático absoluto dentro del mapa. La complejidad de hacer eso en procesadores de 1996 es, francamente, asombrosa. Sí, porque las computadoras de esa época no estaban listas para algo así. Para nada. Y para lograr que un espacio tridimensional complejo fuera jugable, Carmack implementó una técnica matemática llamada partición binaria del espacio, o árboles BSP. A ver, explícanos eso de manera un poco más terrenal. Claro, digamos que en lugar de que la computadora intentara procesar todo el nivel al mismo tiempo, el código dividía el mapa en compartimentos geométricos manejables. Ah, ok. Entonces, el motor calculaba instantáneamente qué partes del mapa eran invisibles desde la posición actual del jugador y, pues, simplemente no las dibujaba. Es brillante. Y supongo que eso liberó la memoria suficiente para incorporar otras cosas. Exacto. Liberó espacio para una innovación monumental, que fue la iluminación dinámica en tiempo real. Es que entonces, la luz en los escenarios digitales era súper uniforme, o sea, plana. Sí, todo brillaba igual. La genialidad de Abrash y Carmack fue utilizar algo llamado caché de superficies para precalcular los mapas de luz estáticos y mezclarlos dinámicamente con las fuentes de luz móviles. Como el destello de un lanzacohetes atravesando un pasillo oscuro, por ejemplo. Justamente, esa arquitectura visual hizo que la amenaza fuera palpable. De repente, la luz y la sombra ya no eran decoraciones, eran mecánicas de supervivencia puras. Pero el problema es que esta proeza matemática colapsaba las computadoras domésticas, ¿no? Uy, sí. Procesar esos árboles BSP, los modelos poligonales y los cachés de luz requería cálculos a una velocidad que los procesadores centrales de la época apenas podían sostener. Se trababan muchísimo. Lo cual catalizó un impacto macroeconómico enorme en la industria del hardware. Completamente. La llegada de este motor obligó a la creación de versiones optimizadas, como GL Quake o V-Quake, que externalizaban esos cálculos geométricos masivos a tarjetas de aceleración dedicadas. Claro, fue la chispa que encendió la adopción masiva de hardware de video independiente, como el famoso chipset Voodoo de 3DFX. Así es. Quake demostró empíricamente que el futuro del cómputo visual requería un procesador independiente solo para los gráficos. Es como si una sola pieza de software hubiera rediseñado la placa base de toda la industria de consumo. Es que literal, lo hizo. Y todo este esfuerzo técnico servía, como dijiste, para cimentar una atmósfera implacable.
El diseño de niveles era abiertamente hostil. Estaba dividido en estos episodios góticos que obligaban a Ranger a moverse por laberintos brutales. Y el diseño vertical importaba muchísimo, tanto como el horizontal. Tenías enemigos como los ogros, que estaban armados con motosierras y lanzagranadas, y aprovechaban la altura para hacer llover explosivos. Horribles. O los letales Shalrad, esas criaturas como arácnidos que te disparaban munición teledirigida. ¡Uf! O los zombies, que exigían ser desmembrados con explosivos, porque si no, su geometría volvía a ensamblarse y te seguían atacando. ¡Qué desesperación! Y bueno, el arsenal tenía que estar a la altura de esta brutalidad. El juego empezaba con un simple hacha, pero luego introducía armas geométricas muy pesadas. Como el famoso lanzaclavos o nail gun, y por supuesto, el devastador lanzacohetes. Totalmente icónico. Si conectamos esto con el panorama general, toda esa agresión visual requería un anclaje auditivo igual de opresivo. La decisión de sumar a Trent Reznor, de Nine Inch Nails, para diseñar el paisaje sonoro fue brillante. Un genio total. Sus efectos fueron premiados y definieron la identidad del juego. Es que Reznor no compuso melodías en sí, diseñó arquitectura acústica. Utilizó frecuencias bajas, zumbidos industriales y sonidos muy distorsionados para crear un malestar continuo en quien jugaba. Y esos paisajes sonoros funcionaban casi como un truco psicológico, ¿no? Exacto, llenaban los vacíos que la baja cantidad de polígonos no podía detallar. El cerebro humano completaba el terror que la geometría primitiva apenas sugería. ¡Wow! Y la simbiosis fue tan profunda que el icónico logotipo de Nine Inch Nails terminó texturizado en las cajas de munición de clavos dentro del juego. Un gran guiño. Pero a ver, esa tecnología resultó ser un lienzo demasiado poderoso para limitarse a un solo juego, a una sola campaña. Tras la caída de Shub-Niggurath, el motor tridimensional fue estirado hasta el límite por otras compañías. Sí, la historia de Ranger continuó en expansiones oficiales conocidas como Mission Packs. Hablemos del primero, Scourge of Armagon, desarrollado por Hypnotic Interactive en 1997. Traen a Ranger de vuelta a la Tierra para enfrentar a este nuevo general, Armagon. Y destruir un portal masivo, la grieta. Pero lo interesante son las mecánicas técnicas nuevas. Incorporaron estructuras giratorias masivas y paredes rompibles. Y enemigos muy raros, como el Centroid, ese escorpión cibernético con lanzaclavos dobles, y el Gremlin. Ah, el Gremlin, una criatura súper frustrante que directamente robaba las armas de las manos del jugador. Y como una ironía cósmica maravillosa, en esta expansión introdujeron el martillo Mjolnir, que disparaba electricidad. Cerrando el círculo con aquella idea original del RPG de fantasía de 1990. ¡Qué locura! Completamente. Y luego tenemos el Mission Pack 2, Dissolution of Eternity, creado por Rogue Enterprise. Donde la premisa era que Quake alteraba el curso del tiempo, ¿cierto? Así es. Eso justificó llevar esta geometría tridimensional a épocas mesoamericanas y egipcias. Introdujeron enemigos como momias, guardianes y hasta un enfrentamiento final contra un enorme dragón. Y en lugar de armas nuevas, ofrecían munición alternativa como clavos de lava ardiente o cartuchos de múltiples cohetes. Pero aquí tengo que hacer una pausa. A ver, dime. Para quienes analizan esto en retrospectiva, ¿no suenan estas expansiones con paredes que giran, gremlins ladrones y dragones, menos como continuaciones serias y más como experimentos salvajes financiados oficialmente por id Software? Es que eso plantea una pregunta muy importante, y la respuesta es sí. Eran experimentos. Más allá del valor comercial, estos paquetes funcionaron como una gran prueba de estrés para la modularidad del motor. O sea, para ver qué tanto aguantaba el código. Exacto. Lo que Hypnotic y Rogue demostraron es que la base permitía manipulaciones físicas que sus creadores originales no habían anticipado para nada. id Software estaba exhibiendo un producto de software. Un mensaje para la industria de que su motor podía licenciarse y adaptarse a casi cualquier cosa. Tal cual. Sentaron las bases del modelo de negocio de licenciamiento de motores gráficos que domina el mercado hoy en día. Y precisamente porque el motor era tan maleable, el verdadero legado de Quake no provino de sus creadores ni de sus expansiones oficiales. Sino de la comunidad. Sí, de lo que la gente hizo con él en Internet.
porque aquí entramos en la era de los deportes electrónicos y la reestructuración de la infraestructura de red. Un tema importantísimo. Para que el fenómeno multijugador explotara, hubo que resolver un cuello de botella logístico enorme. A finales del 96, conectarse a Internet implicaba usar módems telefónicos lentísimos, el famoso dial-up. Una tortura de ruidos y lentitud. La latencia era inmensa. Sí, en esa arquitectura de red inicial, el sistema operativo enviaba un comando, digamos, avanzar, al servidor. Y la pantalla no dibujaba el avance hasta que el servidor confirmaba y devolvía el nuevo estado del mundo. Con cientos de milisegundos de retraso, el juego en red era completamente errático y frustrante. Y ahí es donde interviene la actualización de Quake World, inventando algo súper revolucionario, la predicción del lado del cliente. Client-side prediction, claro. Sí, la computadora local dejaba de ser un monitor pasivo. Al presionar avanzar, el cliente simulaba la acción inmediatamente en la pantalla basándose en las últimas reglas conocidas del servidor. Luego enviaba la información. O sea, se adelantaba. Exacto. Cuando el servidor procesaba los datos, si había una discrepancia, dictaba la posición real y la pantalla corregía con un saltito rápido. Pero como casi siempre coincidían, el movimiento se sentía súper fluido. Esa matemática hizo posible el juego en línea rápido por primera vez, sin importar la lentitud de la conexión física. Fue un hito. Totalmente. Y al tener a miles interactuando sin lag, se desató la cultura de los modders. Alguien de la comunidad, Dave Kirsch, mejor conocido como Zoid, desarrolló Three-Wave Capture the Flag. El famoso modo de captura la bandera, que introdujo, por cierto, el gancho de agarre. Sí, transformando por completo cómo se navegaba el espacio 3D. Y de esa misma libertad creadora nació Team Fortress, estableciendo por primera vez un sistema complejo de clases especializadas. Ya sabes, exploradores, médicos, francotiradores, un diseño que hoy sostiene franquicias multimillonarias. Pero además, este escrutinio del código expuso errores que se volvieron mecánicas, ¿no? Ah, claro, las mecánicas accidentales. El rocket jumping es el ejemplo perfecto. Al disparar un cohete a tus propios pies al saltar, el impulso te lanzaba a zonas inalcanzables del mapa. Se volvió el estándar de oro de los FPS de arena, pero más increíble aún es el strafe jumping. A simple vista parece magia. Un jugador salta en ángulos extraños y acelera infinitamente. Sí, y todo por un fallo en el código. El strafe jumping es resultado de cómo el motor manejaba la suma de vectores de velocidad. A ver, explícanos un poco esa falla. Bueno, al combinar un movimiento de avance con un movimiento lateral en el aire, mientras girabas la cámara, el algoritmo calculaba la velocidad desde un ángulo ciego. Matemáticamente, el juego asumía que no estabas excediendo el límite de velocidad permitido. O sea, un error matemático que multiplicaba tu velocidad en cada salto. Exacto. Y lo extraordinario no es el error en sí, sino que los creadores decidieron no parcharlo. Aceptaron que dominar eso requería tanta destreza rítmica que elevaba el nivel competitivo del juego. Un fallo transformado en evolución pura de la destreza humana. Y las herramientas también evolucionaron, ¿no? Sí, un programador de la comunidad, Ben Morris, creó un editor de niveles llamado Worldcraft. Su interfaz era tan intuitiva que Valve lo compró. Valve. Sí, lo compraron, contrataron a Morris y lo rebautizaron como Hammer. Es la herramienta con la que construyeron todo Half-Life. ¡Wow! De Quake salió el ADN para todo eso. Y la comunidad también dio origen al machinima, ¿verdad? Sí, hacer películas usando motores de juegos, hubo cortos pioneros como Ranger Gone Bad, y también nacieron los speedruns organizados. Sí, pasarse el juego en dificultad pesadilla en 12 minutos y fracción. Una locura. Todo esto sentó las bases de la QuakeCon, esta legendaria reunión en LAN para competir sin latencia. Que empezó en un hotel en Texas con monitores gigantes de tubo y se volvió una institución global de los eSports. Entonces, si sintetizamos todo esto, vemos cómo la primera entrega de Quake cerró el ciclo como el verdadero año cero de la tecnología moderna. Desde los modelos tridimensionales y las tarjetas gráficas, hasta el código de red y los eSports.
Cada polígono renderizado hoy en día tiene un linaje que se rastrea directamente hasta esos pasillos sombríos de 1996. Es fascinante. Pero la atención de la audiencia debe mantenerse a tope, porque en el siguiente bloque de este análisis profundo, la exploración continuará con un drástico y sorpresivo cambio de rumbo. Sí, dejando el terror Lovecraftiano para entrar a la ciencia ficción pura en la guerra cibernética en Quake 2. Pero antes de despedirnos, creo que hay una última reflexión sobre esto de la infraestructura de red. Sí, una reflexión extraída de las fuentes que roza lo filosófico, fíjate. Volviendo a la predicción del movimiento en Quake World. Ajá. Para vencer el lag, el servidor adivinaba hacia dónde se movía el jugador para que la pantalla se viera fluida, corrigiendo la realidad a cada milisegundo. Una ilusión predictiva. Exacto. Esto nos invita a cuestionar algo profundo sobre las experiencias digitales interconectadas modernas. ¿Cuánto de lo que vemos en pantalla está sucediendo realmente en sincronía? Es una gran pregunta. ¿Y cuánto es simplemente un sistema matemático adivinando nuestras intenciones humanas solo para mantener la ilusión de que estamos juntos en el mismo espacio virtual? Es algo fascinante para analizar antes de volver a jugar en línea. Una perspectiva increíble para cerrar. Aquel arquitecto que prometió un castillo y entregó un búnker brutalista, en realidad estaba construyendo un laberinto matemático donde la percepción y el tiempo son dictados por simulaciones predictivas. Usualmente, cuando un equipo creativo encuentra una mina de oro, hay una expectativa enorme de protección. Es como, tener la receta secreta de una bebida exitosa a nivel mundial. Totalmente. Es lo que llamaríamos la evolución predecible del mercado, ¿no? Exacto. Si el primer lanzamiento es un fenómeno masivo que pone a la industria de cabeza, la regla no escrita dice que la secuela debe ser exactamente lo mismo. Quizás, con colores un poco más brillantes. Claro, o con un empaque más grande. Pero en el fondo no tocas el núcleo. Es seguro. Es reconfortante para la junta directiva. Pero luego, si miramos hacia atrás, entramos al oscuro y caótico mundo de id Software a finales de los 90. Y de repente, ese manual de reglas corporativas, sale volando por la ventana. Sí. Estamos frente a un panorama creativo que es, honestamente, temerario. Yo estoy fascinada con lo que hicieron en esa época. Yo también estoy maravillado con esto. En esta segunda entrega de nuestro ciclo especial Legado Gamer, continuamos nuestro recorrido histórico. Tras haber explorado los cimientos oscuros y de horror cósmico de la primera entrega, hoy nuestra inmersión profunda se adentra en un cambio de rumbo radical. Un cambio que redefinió por completo lo que significaba la palabra secuela. Así es. Bienvenidos a la era de la guerra cibernética. Bienvenidos a Quake 2. Y para nuestra audiencia de hoy, les comento que nuestras fuentes incluyen enciclopedias de diseño de videojuegos, manuales originales de las expansiones, registros históricos de ventas y detalles técnicos de motores gráficos. Todo eso es vital. La misión de este análisis es entender cómo este estudio abandonó una fórmula exitosa para crear, digamos, una ópera espacial militar que sentó las bases tecnológicas de la industria moderna. Es que, la transición de la primera a la segunda entrega, ocurrida en 1997, es uno de los casos de estudio más fascinantes de la historia del entretenimiento interactivo. Sin duda, porque no solo evolucionó el código, sino que hubo una reestructuración completa de la psicología detrás del diseño del juego. Bien, vamos a desempacar esto pieza por pieza. Para entender la inmensa audacia de este título, primero hay que entender su ruptura total, absoluta, con su propio pasado. Ajá, y es una ruptura sin remordimientos. Hablamos de un producto que lleva un número 2 en la caja, pero que ni siquiera continúa la historia del primer protagonista, Ranger, ni utiliza esos famosos portales dimensionales. De hecho, revisando los diarios de desarrollo y las entrevistas, resulta que esto se conceptualizó originalmente como una franquicia totalmente nueva. Espera, ¿entonces no iba a ser una secuela para nada? Para nada. El equipo quería hacer un juego de ciencia ficción militar pura. Simplemente terminó llevando el nombre comercial por razones de registro de marca y viabilidad en el mercado. ¡Wow! O sea, ¿el universo narrativo es un lienzo en blanco? Es como ir al cine emocionado por ver la secuela de una película de Drácula, de terror gótico, y de repente estás viendo Terminator. ¡Qué buena analogía! Sí, es un riesgo comercial y creativo gigantesco. Se abandona por completo el terror de criaturas míticas y demonios abstractos.
En su lugar, nos sumergen en un universo de acero oxidado, cables y pura letalidad militar. Y ahí es donde entra en escena la nueva amenaza central. Los Strogg, que son el pilar de este nuevo universo. Y lo fascinante aquí es cómo el diseño narrativo desplaza la sensación de terror hacia algo mucho más visceral, mucho más palpable. Totalmente. Porque los Strogg son una civilización alienígena de corte cyberpunk, pero con una economía que es verdaderamente espeluznante. Sí, no viajan por las estrellas invadiendo planetas para robar agua o minerales. Su recurso natural principal, o sea, el combustible de su imperio, son los seres vivos. Es una premisa brutal. Capturan formas de vida orgánicas, las procesan, las mutilan y las asimilan. Las integran con partes mecánicas, todo para alimentar su maquinaria de guerra. Exacto. El terror sobrenatural es reemplazado por lo que se conoce como body horror, el horror corporal. El miedo ya no es un demonio en un calabozo. Claro, el miedo real y tangible es despertar en una camilla quirúrgica alienígena, ver cómo reemplazan tus brazos con cañones de plasma para convertirte en artillería contra tu propia especie. Y esa amenaza tan gráfica es lo que le da a la narrativa un sentido de urgencia inmenso. La humanidad no está simplemente defendiéndose. Hay un contraataque, ¿verdad? Sí, tras sufrir una invasión inicial en la Tierra, se organiza un ataque masivo y desesperado. La famosa Operación Alien Overlord. Básicamente, una misión suicida lanzada directamente hacia el corazón del planeta natal enemigo, Strogos. Y aquí el cambio de paradigma es evidente. En la entrega anterior, el objetivo era simplemente sobrevivir y encontrar la salida del laberinto. Aquí no. Aquí encarnamos a un marín llamado Biederman, y hay directrices tácticas clarísimas desde el inicio. Exactamente. Tras un aterrizaje catastrófico donde la mayoría de la flota es aniquilada, Biederman está solo en la superficie. Pero tiene órdenes precisas. Primero, infiltrarse. Segundo, destruir un cañón antiaéreo gigantesco conocido como la Big Gun. Y finalmente, llegar a este líder supremo, el Macron. Es una estructura narrativa de pura película de acción de los 80. Pero claro, tener grandes ideas en papel sobre fábricas de asimilación y complejos militares es una cosa. Para que esto fuera creíble, la tecnología de la época tenía que dar un salto espectacular. Indispensable. No podías renderizar metal frío y laboratorios Strogg con la misma tecnología con la que dibujabas castillos marrones un par de años antes. Y así llegamos al corazón de esta bestia, el motor id Tech 2. Este es el punto de inflexión tecnológico. A diferencia de su predecesor, este título fue pionero al lanzarse con soporte nativo y robusto para algo llamado OpenGL. Me gustaría hacer una pausa aquí. Cuando leemos la historia de esta época, el término OpenGL aparece por todas partes, como una especie de palabra mágica. Sí, se menciona en cada registro técnico. Pero en términos prácticos, o sea, para quien simplemente quería disfrutar de una buena sesión de acción, ¿qué significaba realmente este avance? Si conectamos esto con el panorama general de los 90, OpenGL funcionaba como un traductor universal de altísima velocidad. Un traductor entre el juego y la computadora. Exacto. Antes, cada juego tenía que pelear directamente con la tarjeta gráfica. Un proceso torpe. OpenGL le decía a la tarjeta aceleradora: toma estos cálculos matemáticos y conviértelos en polígonos texturizados al instante. Liberando así el procesador principal para enfocarse en la inteligencia de los enemigos y en el sonido. Tal cual. Mientras la tarjeta de video se encargaba exclusivamente de crear un entorno visual que corría sin tropiezos. Entiendo. Y gracias a eso se pudo implementar la característica visual que dejó a toda una generación con la boca abierta, la iluminación coloreada. Un cambio revolucionario. Hasta ese momento, las sombras solían ser solo manchas más oscuras de la misma textura plana. Sí, todo se veía un poco sucio, ¿no? Bastante. Pero con este nuevo motor, de repente teníamos luces de neón vibrantes. Podías caminar por un pasillo y ver una luz roja intermitente, o el resplandor verde de un tanque de ácido en el suelo. Aquí es donde se pone realmente interesante para mí. Mencionaste que cambiaron la atmósfera, y sé que también cambiaron la banda sonora. Sí, el sonido fue otra ruptura gigante. Pasamos del ambiente opresivo de Trent Reznor al frenético metal industrial de la banda Sonic Mayhem. Canciones pesadísimas como Descent into Cerberon. Pero mi duda es,
¿Cómo cambia la jugabilidad el simple hecho de añadir luces de colores y música pesada? ¿No es solo un maquillaje visual? Esa es una excelente observación. Y la respuesta es que alteró profundamente el comportamiento táctico. No era solo maquillaje. ¿En serio? ¿Cómo es que unas luces cambian la táctica? Es que las luces servían de diseño psicológico. Una luz roja intensa advertía subliminalmente de un peligro inminente. Un brillo azul marcaba zonas seguras de recarga tecnológica. Eran faros visuales. ¡Wow! Marcaban puntos estratégicos sin que te dieras cuenta. Exactamente. Y en cuanto a la música, el metal industrial funcionaba como el ritmo cardíaco del combate. Las guitarras eléctricas empujaban a quien jugaba a tomar decisiones mucho más agresivas. O sea, dejabas de caminar con cuidado por miedo y empezabas a correr disparando con toda esa adrenalina. Te inyectaba la urgencia de ser una máquina de asedio. Y precisamente gracias a esos faros visuales, los desarrolladores hicieron algo enorme. Dejaron de hacer mapas que eran simples pasillos lineales. Claro, introdujeron el famoso diseño de niveles tipo hub, ¿verdad? Ese mismo. Las instalaciones militares ahora estaban interconectadas, un ecosistema lógico. Imaginemos esto. Entras a una zona y te encuentras con una enorme puerta sellada por un láser. Antes, la llave habría estado en la habitación de al lado. Sí, en un rincón. Pero aquí el juego te obliga a retroceder, subir a un ascensor, cargar un nivel completamente diferente para desactivar la turbina de energía y luego volver de ida y vuelta para cumplir el objetivo. Te hacía sentir inmerso en un mundo real. Pero ese ecosistema interconectado requería estar poblado por horrores que justificaran el esfuerzo. Y vaya que lo estaban, carne y metal. El diseño de los enemigos es icónico por esa fusión perturbadora, como de cirugía clandestina. Son una pesadilla. Tenemos ejemplos muy específicos, como los berserkers. Uy, esos eran terroríficos. Entidades rápidas, con un martillo neumático en un brazo y una cuchilla en el otro. Si te descuidabas cerca de un foso de lava, de un solo golpe te lanzaban por los aires al fuego. Luego están las Iron Maidens, mujeres asimiladas que flotan de forma errática con un lanzacohetes directamente injertado en el brazo. O los gigantescos tanks. Esos gigantes de puro blindaje que te lanzan ráfagas de ametralladora y misiles al mismo tiempo. Sobrevivir a eso exigía un nivel de respuesta táctica brutal, y el arsenal disponible tuvo que evolucionar para estar a la altura. Aquí es donde presenciamos la introducción de armamento legendario, como el famosísimo Railgun. El Railgun. O sea, es esencialmente un francotirador digital quirúrgico. Dispara cargas de uranio a velocidad supersónica. Dejando esa hermosa estela de humo azul. Es que exige una perfección absoluta de quien juega. Es una ruleta rusa táctica. Un píxel de error y fallaste el tiro, quedas totalmente expuesto. Pero si aciertas, es la satisfacción máxima. Un impacto directo atraviesa el blindaje más duro. Pero además de esa precisión, el juego trajo de regreso a la indiscutible reina de la destrucción masiva, la BFG-10K. Un arma devastadora que consume 50 células de energía de un solo golpe, para limpiar habitaciones enteras de enemigos orgánicos. Y todo este arsenal fue diseñado como un ecosistema. No hay un arma perfecta universal. ¿A qué te refieres exactamente con ecosistema de armas? A que usar la metralleta es ideal contra mutantes rápidos y erráticos, pero si usas eso contra los resistentes gladiadores, estás cometiendo un error fatal. Ahí necesitas el Railgun para perforar sus defensas. Este balance, de hecho, sentó las bases para el diseño moderno de los juegos de disparos. Claro, un rompecabezas de gestión de recursos constante. Y a medida que la comunidad dominaba estas tácticas y este baile destructivo de la campaña base, los desarrolladores vieron una oportunidad. Vieron que podían llevar el motor y los nervios al límite máximo con las expansiones oficiales. Exacto, la escalada de guerra. Hablemos de esos paquetes de misiones. El primero fue The Reckoning, desarrollado por Satrix Entertainment. En esta expansión tomamos el papel del soldado Joker, y la misión es infiltrarse en una base lunar para destruir la flota Strong. Un cambio de geografía total. E introdujo armas experimentales de partículas, como el Phalanx y el Iron Reaper. Además de añadir enemigos súper ágiles, como los Gek, que te obligaban a cambiar tu forma de moverte por el mapa. Pero luego llegó Ground Zero, desarrollado por Rogue Enterprises, y famosa por ser una de las expansiones más difíciles y sádicas de toda la saga.
Totalmente. El objetivo ahí es destruir el pozo de gravedad, o Gravity Well, que atrapa a la flota humana. Pero, a ver, tengo una duda existencial con Ground Zero. ¿Aumentar la dificultad ahí fue solo poner más enemigos en pantalla? ¿Subirles la salud para frustrar a quien juega? ¿O realmente cambiaron la forma de pensar del juego? Esto plantea una pregunta importantísima, y la respuesta es que la genialidad de Ground Zero fue que reprogramaron la inteligencia artificial. No eran solo paredes de salud más grandes. ¿En serio la reprogramaron? Sí, ahora, si le disparabas a un enemigo con un proyectil lento, como un cohete, la IA calculaba la trayectoria y el enemigo esquivaba lateralmente para evadirlo. ¡Wow! Eso te obliga a dejar de depender de la memoria muscular estática y empezar a predecir el comportamiento dinámico. Exacto. Además, los enemigos saltaban desde plataformas altas para acorralarte. Y los medics, las unidades médicas alienígenas, ahora revivían cadáveres Strogg muchísimo más rápido si no los destruías por completo. ¡Qué nivel de estrés y genialidad al mismo tiempo! Pero todo este desafío de la campaña y las expansiones terminó siendo solo el campo de entrenamiento. El preámbulo para la verdadera revolución. Así es. Enfrentar a otros seres humanos. El legado y el futuro de esta obra maestra. Todo se consolidó con la histórica actualización versión 3.20. Una actualización que mejoró el código de red y trajo mapas específicos para el Deathmatch, el todos contra todos, y la modalidad mítica de capturar la bandera. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto a gran escala? Básicamente que el juego trascendió de ser un producto en una caja a convertirse en una plataforma viva. Es el surgimiento explosivo de la cultura modder y el contenido creado por usuarios. La versatilidad sin precedentes del motor permitía personalizar skins y modelos de personajes. Hubo modificaciones que hoy son leyendas. Destacó muchísimo Action Quake 2. Fue la cuna de los juegos tácticos modernos. Y comercialmente fue un éxito arrasador. Más de 1 millón de copias vendidas para 2002, pero además, id Software se volvió el rey de licenciar motores gráficos. Claro, estudios enteros pagaban fortunas para usar Elite Tech 2 en juegos como Sin y Soldier of Fortune. Lo que evidencia un impacto a largo plazo tremendo en los esports. El concepto de movimiento competitivo, como el strafe jumping, nació de dominar las particularidades de este motor. Lo cual nos lleva a un hito increíble. En 2001, John Carmack liberó el código fuente bajo una licencia pública GPL. Literalmente regaló el esqueleto tecnológico al mundo para que cualquiera pudiera estudiar y aprender. Fomentando así una tecnología abierta que moldeó a incontables programadores que hoy trabajan en la industria. Una locura maravillosa. Pero bueno, la historia de los Strogg no terminó en ese planeta oscuro en los años 90. Aún queda mucho conflicto por delante. Así es, dejamos este pequeño adelanto para la audiencia. La tecnología id Tech 4 llevaría esta guerra a un nivel cinematográfico y visceral en la secuela directa, Quake 4, pero eso será en otra ocasión. Y antes de despedirnos, me gustaría dejar una reflexión sobre algo que no hemos tocado directamente, pero que es poético. En la trama del juego, los alienígenas asimilaban humanos y los convertían en partes de su maquinaria, ¿verdad? Sí, el horror corporal absoluto. Pues irónicamente, el propio motor de juego asimiló a su base de jugadores. ¡Qué interesante! Sí, a través del modding y la personalización, toda una generación fundió su creatividad con el código fuente del juego, convirtiéndose, en cierto sentido, en los verdaderos arquitectos cibernéticos de la industria moderna. ¡Qué gran pensamiento provocativo para cerrar! Nos recuerda sutilmente la grandeza oculta en cada línea de código y cómo un experimento arriesgado puede reescribir la historia. Gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en esta inmersión y sigan siempre explorando el legado detrás de los píxeles. Una mesa quirúrgica, cuchillas circulares acercándose al pecho del protagonista. Agujas inmensas, inyectando nanobots directamente en las venas. Y cierras amputando las piernas para colocar prótesis de acero. Todo desde una perspectiva en primera persona. Exacto, sin poder apartar la mirada en ningún momento. En el año 2005, Quake 4 no solo eliminaba al jugador, sino que, lo mutilaba y lo transformaba. Básicamente para que pudiera seguir avanzando en el juego. Sí, justo. Y la gran pregunta aquí es, ¿qué pasa cuando los pioneros absolutos de un género le pasan la estafeta de su universo más ambicioso a un nuevo equipo de desarrollo? Pues digamos que cambian todas las reglas. Totalmente. Muy bien, vamos a desglosar esto. Les damos la bienvenida a un nuevo análisis a fondo.
Nuestra misión de hoy es culminar este épico viaje por el universo de Quake. Enfocándonos en su punto más cinematográfico claro, que es Quake 4. Así es, y también desentrañar el inmenso legado que esta franquicia dejó en la industria de los videojuegos. Para esto tenemos sobre la mesa documentos técnicos, enciclopedias detalladas sobre Quake 4 y Quake 2 y varios registros de la evolución de la saga. Y bueno, para entender este impacto, primero hay que situarnos en quién tomó las riendas. O sea, el desarrollo ya no fue 100% interno de id Software. Fíjate que eso me sorprendió bastante al revisar las fuentes. Sí, se lo pasaron a Raven Software. Claro, id Software mantuvo una supervisión técnica muy estricta, pero fue Raven quien lideró todo el proyecto. Y este título es una secuela directa de Quake 2, ¿verdad? Exactamente. Porque, Quake 3 Arena se desvió por un camino puramente multijugador, sin una historia de campaña. Ah, claro. Entonces aquí retoman la guerra de la humanidad contra los Strogg. Pero hay un cambio enorme en el protagonista, o sea, atrás quedaron Ranger o Bitterman, que eran avatares mudos y anónimos. Completamente genéricos, sí. Solo unas manos sosteniendo un arma en la pantalla. Sí, y ahora pasamos a encarnar a Matthew Kane, un miembro del Escuadrón Rhino, con voz, con compañeros médicos, técnicos que reparan la armadura. Tiene un arco dramático real. Es un salto enorme en la narrativa. Yo lo veo como, no sé, pasar de una película muda de un lobo solitario a una superproducción bélica de ensamble donde realmente importan los soldados que pelean a nuestro lado. Lo fascinante aquí es cómo este cambio de enfoque refleja la maduración de los videojuegos de disparos a principios de los años 2000. ¿A qué te refieres exactamente con esa maduración? Pues que la industria empezó a priorizar la inmersión narrativa militar. O sea, ya no era suficiente con sobrevivir en un laberinto buscando llaves de colores. Ah, ya veo. El clásico esquema de buscar la llave roja para abrir la puerta roja. Exacto. Ahora el objetivo tenía un peso táctico. La misión era asegurar el planeta Strogus, que es el mundo natal de estos alienígenas cibernéticos, y destruir al nuevo Macron y al Nexo. El Nexo, que era este cerebro masivo que coordinaba a todas las tropas Strogg. Ese mero. Ya eras parte de un escuadrón, de una invasión terrestre militar a gran escala. Pero esta camaradería, toda esta onda militar, se rompe de una forma muy brusca. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante en nuestra inmersión de hoy. Llegamos a la famosa escena de la que hablábamos al principio. Sí, la estrogificación. Carne es capturado y sometido a ese proceso médico alienígena espantoso para ser asimilado. Un nivel de horror corporal extremo, sin duda. Y el escuadrón logra rescatarlo en el último segundo. Queda clasificado como una transferencia táctica incompleta. Exactamente. O sea, la mente sigue siendo humana, pero el cuerpo ya es en gran parte stroke. Y los documentos detallan que esto cambia las mecánicas por completo. Kane gana más velocidad, un límite mayor de salud y escudo, e incluso la habilidad crucial de entender las comunicaciones enemigas. Es un punto de inflexión brutal en el ritmo del juego. Pero a ver, aquí me surge una duda. El hecho de convertir al jugador en el mismo monstruo que está cazando y darle todas estas ventajas tácticas, ¿no hace que el juego sea más fácil de repente? ¿O simplemente cambia el ritmo de la masacre? Esto plantea una pregunta muy importante sobre el diseño de videojuegos en general. A ver, cuéntame. En realidad, usar el horror corporal para justificar este aumento de habilidades, más agilidad y comprender el idioma alienígena, es un verdadero triunfo narrativo. Porque te permite hacer ¿qué exactamente con la dificultad? Te resuelve el problema de cómo aumentar el reto sin frustrar al usuario. Si a mitad del juego solo haces a los enemigos más duros o con más vida, se siente injusto. Claro, eliminan al jugador de un solo golpe y las armas iniciales ya no sirven. Exacto. Pero si primero mejoras al jugador, lo haces más rápido, más letal, entonces los desarrolladores pueden soltar a las peores pesadillas del planeta y la acción se vuelve frenética. Ah, tiene todo el sentido. Aceleras el ritmo en lugar de solo hacer a los enemigos unas esponjas de daño. Justamente eso. Es un balance de diseño perfecto para justificar el caos que viene. Ahora, para lograr que este horror corporal y la guerra a gran escala se sintieran viscerales, necesitaban un motor gráfico muy potente. Y usaron el de Doom 3, Elite 4. Un motor verdaderamente legendario para esa época. Sí, las fuentes dicen que dio un salto técnico impresionante hacia luces y sombras dinámicas en tiempo real.
Y eso cambiaba por completo cómo se sentía la atmósfera del juego. Totalmente. O sea, jugar con el motor id Tech 4 era como apagar las luces del techo de la casa y caminar solo con una linterna por una fábrica de metal abandonada. Llena de monstruos, claro. Generaba una claustrofobia absoluta y una narrativa 100% cinematográfica, porque las sombras interactuaban de verdad con el entorno. Y hablando de monstruos, el bestiario se actualizó de una forma terrorífica. Rediseñaron a las bestias clásicas de Quake 2, ¿no? Sí, las hicieron mucho más detalladas e imponentes. Por ejemplo, los gladiadores, que ahora aparecen con cañones en el hombro y escudos energéticos inmensos. Uf, y los berserkers son una pesadilla. Esos que atacan cuerpo a cuerpo con masa y cuchilla corriendo a toda velocidad. Sí, te persiguen sin piedad. También incluyeron a los cosechadores o harvesters, que son unas cosas gigantescas con forma de araña. Y por supuesto, el nuevo y masivo Macron, el líder, armado con tecnología de materia oscura. Todo un espectáculo visual. Todo estaba diseñado milimétricamente para sacar provecho de ese motor de luces y sombras dinámicas. Y un detalle curioso que mencionan los registros es que Quake 4 fue el capítulo final absoluto. A diferencia de los títulos anteriores, no tuvo paquetes de misiones ni expansiones oficiales. Así es, funcionó como el cierre definitivo de esta línea narrativa de la guerra Strogg. Y con la caída del Nexo en Quake 4, toca alejarnos un poco y ver el cuadro completo. Toda la trilogía original y cómo transformó la tecnología. Porque vaya que lo hizo, la evolución de un juego a otro es simplemente asombrosa. Pasamos del Quake Engine original, que fue el primer motor 3D real de polígonos puros, rompiendo con los entornos falsos en 3D, Ajá. y luego evolucionó al id Tech 2, Que trajo la iluminación coloreada y sistemas de mapas interconectados. hasta llegar, a las sombras de cine del id Tech 4. Cada juego empujó el hardware de su época al límite absoluto. Cada entrega literalmente obligaba a los usuarios a actualizar la computadora. Literal. Pero hay un contraste temático muy marcado a lo largo de los años. Una identidad dividida, le llaman. Sí, la franquicia da unos giros bruscos que llaman muchísimo la atención. O sea, empezó en Quake 1 como un juego de terror gótico, casi Lovecraftiano, con una música súper opresiva de Trent Reznor. The Nine Inch Nails, claro. Una atmósfera pesadísima. Y de ahí mutó drásticamente hacia una ópera espacial bélica, mucho cyberpunk, ciencia ficción militar y horror corporal en Quake 2 y 4, con metal industrial a cargo de Sonic Mayhem. Es un cambio de tono gigantesco, casi parecen franquicias distintas. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? O sea, ¿es Quake una franquicia coherente? ¿O son dos ideas completamente distintas que simplemente llevan la misma etiqueta con el nombre en la caja? Si conectamos esto con el panorama general de esa época en la industria, se evidencia algo muy particular. Los saltos tecnológicos dictaban la temática. ¿Cómo es eso? La tecnología inspiraba a la historia y no al revés. Exactamente. Las nuevas capacidades del motor gráfico inspiraban los mundos que se iban a construir. La coherencia narrativa quedaba en un segundo plano frente a la pura innovación técnica. O sea, si el nuevo motor renderiza metal y luces dinámicas increíblemente bien, pues desarrollamos un juego de fábricas alienígenas en lugar de castillos góticos. Tal cual. Se trataba de aprovechar la herramienta visual al máximo posible. ¡Qué interesante! Pero, ¿sabes? Al revisar todo esto, me doy cuenta de que el legado definitivo de Quake no reside solo en su código original ni en los monstruos. Reside en la comunidad, ¿verdad? Exacto. En lo que las personas construyeron sobre él. Por ejemplo, el nacimiento de la cultura modder. De las modificaciones hechas por fans al primer Quake, nació el legendario Team Fortress. Y eso cambió por completo los juegos multijugador basados en clases y roles. Totalmente. Y no solo eso, Quake fue la cuna real de los esports y de la subcultura de los speedruns. Jugadores compitiendo para terminar el juego en minutos, usando errores en las físicas. Sí, y eso nos lleva al legado del movimiento, cómo introdujeron el uso del ratón de forma nativa para mirar, el famoso mouse look. Que hoy parece obvio, pero en su momento definió el estándar para siempre. Y mecánicas que nacieron de aprovechar o más bien romper el motor del juego, como el rocket jumping. Disparar un cohete al piso para saltar altísimo, impulsado por la fuerza de la explosión.
y el strafe jumping para ganar velocidad extra en el aire. Esas cosas definieron permanentemente la movilidad en los shooters competitivos. Básicamente sentaron las bases mecánicas de toda una industria. Desde el hacha primitiva del Ranger hasta las prótesis mecánicas de Matthew Kane, Quake sigue siendo el cimiento sobre el cual se construyeron los disparadores en primera persona modernos. O sea, fue el terreno de juego, pero fue la comunidad la que construyó los rascacielos competitivos donde habitan los gamers de hoy. Es una excelente forma de verlo. Sin Quake, la escena competitiva actual simplemente no existiría. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro análisis. Queremos agradecer a la audiencia por acompañarnos en este largo viaje histórico por el legado gamer que representó Quake. Ha sido un recorrido verdaderamente fascinante. Vimos cómo evolucionó de polígonos oscuros a un verdadero ballet de sombras y sangre cibernética. Pero antes de concluir, hay un pensamiento provocativo que quiero dejar flotando para reflexionar más tarde. A ver, adelante. Considerando cómo cada entrega de Quake forzaba a los jugadores a comprar nuevas tarjetas de video y procesadores porque empujaba el hardware al límite. Sí, era una presión constante para estar actualizando las piezas. Claro. Entonces cabe preguntarse, ¿habría evolucionado tan ridículamente rápido la industria del hardware de computadoras sin la presión de id Software? Es una gran pregunta. ¿El problema del huevo o la gallina? Tal vez no fue el hardware el que permitió que existiera Quake, sino que Quake fue el látigo que obligó al hardware a evolucionar. Una pequeña reflexión para darle vueltas más tarde. Definitivamente nos deja mucho para pensar. Así es. Muchas gracias por ser parte de este análisis a fondo. Nos escuchamos la próxima vez.